Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Gabriel Flores había aprendido a leer el silencio de la misma manera que la mayoría de los hombres leen los periódicos. 22 años en operaciones especiales le habían enseñado que los gritos más fuertes a menudo provenían de los espacios entre las palabras, en las pausas donde la verdad sangraba a través de las mentiras como tinta a través de papel mojado. Pero nada lo había preparado para el silencio que siguió a la voz de su hija, cortando la estática de una sala de interrogatorios en una casa de seguridad clandestina a 12,000 kilómetros de casa. El hombre al otro lado de la mesa frente a Gabriel se llamaba Dmitry Bulov, un nombre que no aparecía en ningún registro oficial, pero que se susurraba por los pasillos de 3 agencias de inteligencia. Bulov había estado vendiendo plutonio de grado militar al mejor postor durante la mayor parte de una década. También le faltaban 2 uñas, cortesía de las últimas 6 horas, y todavía no había revelado a su contacto en Praga. El auricular de Gabriel crepitó. No era la frecuencia táctica que usaba para las operaciones, sino el Bluetooth civil emparejado con su teléfono. El sonido era débil, distante, filtrado a través del pequeño altavoz del reloj inteligente que le había regalado a Lucía por su cumpleaños número 12 hacía 3 meses. Ese con el que ella estaba tan emocionada, el que podía rastrear sus carreras, monitorear su ritmo cardíaco, aunque él no había enfatizado esta función, grabar audio cuando se activaba. La voz que se escuchó no era la de Lucía. Era más profunda, masculina, arrastrando las palabras en los bordes de una manera que Gabriel reconocía de cientos de evaluaciones de amenazas. Alcohol, tal vez pastillas. El tipo de coraje farmacéutico que hacía que los hombres débiles hicieran cosas terribles. Vamos, mi amor. Tu mamá no está en casa. Estamos solo nosotros. La mano de Gabriel, que había estado alcanzando las pinzas en la bandeja de metal a su lado, se detuvo. Bulov lo notó. Los ojos del ruso, uno hinchado casi cerrado, rastrearon el cambio en la postura de Gabriel con el instinto de supervivencia de una presa, reconociendo el cambio de atención de un depredador. Tío Carlos, por favor. La voz de Lucía era pequeña, aterrorizada. Todo dentro de Gabriel se volvió frío y cortante. El tío Carlos, hermano de Elena, Carlos Esquivel, quien se había mudado de regreso a la Ciudad de México hacía 6 meses después de arreglar su vida en Veracruz, quien se había estado quedando en su habitación de visitas mientras buscaba trabajo, quien había estado en las comidas familiares de los domingos, quien había llevado a Lucía al entrenamiento de fútbol 2 veces cuando Elena estaba enferma, quien había sonreído y bromeado y jugado el papel de hombre de familia reformado con tanta facilidad ensayada que Gabriel casi se lo había creído. Casi. Tu papá soldado no puede protegerte desde aquí, susurró Carlos. Y Gabriel escuchó el sonido de una puerta cerrándose, la puerta de la recámara de Lucía. Conocía el chirrido de esas bisagras. Él está jugando al héroe en algún lugar mientras yo. Gabriel se movía antes de que el pensamiento consciente alcanzara a la memoria muscular. Cruzó hacia la puerta de la sala de interrogatorios en 3 zancadas, con la mano ya sacando su teléfono táctico de la bolsa del pantalón. El guardia de afuera, un contratista local llamado Rashid, echó un vistazo a la cara de Gabriel y retrocedió. Señor, el prisionero se queda justo donde está, dijo Gabriel, con voz plana, sin emociones. El tipo de calma que precedía a la violencia. Ciérralo con llave. No lo abras para nadie excepto para Mario o Carmen. ¿Entendido? Rashid asintió, alcanzando ya sus llaves. Gabriel caminó por el pasillo de concreto del sitio negro, un búnker abandonado de la era soviética fuera de Tiflis que oficialmente no existía. Su equipo había estado aquí durante 3 días trabajando sobre Bulov por turnos, extrayendo nombres y cuentas bancarias con la precisión metódica de cirujanos. Era un trabajo importante, el tipo que salvaba miles de vidas previniendo bombas sucias en estaciones del metro, ataques radiológicos en suministros de agua. Nada de eso importaba ya. Salió a la sala de operaciones donde Mario Paz estaba sentado monitoreando las transmisiones, un hombre enorme con sienes canosas y manos que podían sostener un balón de baloncesto. Mario había estado con Gabriel durante 15 años, a través de Faluya y Kandahar y una docena de lugares que nunca salieron en las noticias. Levantó la vista cuando Gabriel entró, asimiló la expresión de su comandante e inmediatamente se quitó los auriculares. Háblame, dijo Mario. Gabriel no desperdició palabras. Sacó el archivo de audio que ya se estaba grabando en su teléfono.
El reloj enviaba todo a una copia de seguridad en la nube, una característica en la que había insistido específicamente porque no confiaba en que el mundo mantuviera a su hija a salvo, y reprodujo los últimos 30 segundos. La mandíbula de Mario se tensó. Había conocido a Lucía una docena de veces, le había enseñado a lanzar un golpe adecuado la Navidad pasada después de que ella le preguntara sobre defensa personal. ¿Qué está pasando ahora? Elena está en su club de lectura hasta las 9. Lucía está sola con él. Tiempo de vuelo a la Ciudad de México, 16 horas mínimo. Comercial 18. Nunca llegaremos. ¿Policía y decir qué? Mario se puso de pie, ya calculando. Que estoy monitoreando ilegalmente a mi hija a través de su reloj mientras realizo un interrogatorio no autorizado en un país donde se supone que no debemos estar. La voz de Gabriel seguía siendo plana. Pero algo oscuro se movía bajo la superficie. Incluso si me creyeran, incluso si se movieran rápido, estamos hablando de un tiempo de respuesta de la policía local de 8 a 12 minutos a nuestra colonia. Tiempo de entrevista con Lucía. Recolección de evidencia. Transporte al hospital para el examen médico legista. Se detuvo. Tomó un respiro que sonó como vidrio molido. Él estaría fuera bajo fianza antes de que aterrizáramos. Tu esposa es hermana de Carlos. Ha estado inventando excusas para él desde que eran niños. Ella no sabe lo que yo sé. Mario esperó. Gabriel había mencionado a su cuñado exactamente una vez en los últimos 6 meses. Un breve comentario de que Carlos tenía antecedentes pero parecía estar tratando de cambiar las cosas. Mario había estado en el juego el tiempo suficiente para saber que parecía estaba haciendo mucho trabajo pesado en esa oración. Hice una investigación profunda cuando pidió quedarse con nosotros, continuó Gabriel. El registro oficial muestra cargos por posesión en Veracruz, intoxicación pública, allanamiento, archivo juvenil sellado. Y el registro no oficial, 2 acusaciones de abuso a menores, una en Boca del Río, una en Jalapa. Apellidos diferentes con 3 años de diferencia. Ambas retiradas cuando las familias aceptaron acuerdos de un bufete de abogados que Carlos no puede pagar. Ambas niñas tenían de 12 a 14 años. La voz de Gabriel podría haber grabado vidrio. El archivo juvenil fue sellado porque tenía 17 años cuando agredió a la hija de un vecino. Elena no sabe nada de esto. Sus padres se lo ocultaron, pagaron para que desapareciera, lo enviaron a una escuela militar para enderezarlo. Entonces, lo has estado vigilando cada minuto que ha estado cerca de mi hija. Mario procesó esto. Cámaras en áreas comunes, registros de actividad en su celular cuando está en nuestro wifi, rastreo de ubicación en su carro. Ha sido cuidadoso hasta esta noche, hasta que pensó que yo estaba lo suficientemente lejos como para no importar. Desde el teléfono de Gabriel, todavía podían escuchar la transmisión de audio. Lucía estaba llorando ahora, suplicando, los sonidos de lucha. Gabriel alcanzó su teléfono táctico, la línea satelital encriptada que conectaba directamente con su equipo. ¿A quién tenemos en México?, le preguntó a Mario. Tomás está de permiso en la CDMX. A 45 minutos de tu casa. Tal vez 30 si acelera. Llámalo. Dile que lo necesito en mi casa. Armado. Ahora. Gabriel, la voz de Mario contenía una nota de advertencia. Estamos hablando de tu cuñado, la familia de Elena. Necesitas pensar. He terminado de pensar. Gabriel ya estaba abriendo otra pantalla, accediendo a las cámaras de seguridad que había instalado en toda su casa en Bosques de las Lomas. La transmisión de la recámara de Lucía había sido deshabilitada. Carlos debía haber encontrado la cámara. La única que Lucía conocía, el señuelo que Gabriel había colocado a plena vista específicamente porque quería ver qué hacía la gente cuando pensaban que no estaban siendo observados. Pero había otras escondidas en detectores de humo, en el conducto del pasillo, en el librero frente a la puerta de Lucía. Gabriel las recorrió hasta encontrar el ángulo que necesitaba. La puerta estaba cerrada, pero podía ver la chamarra de Carlos colgada en el gancho del pasillo. Podía ver sus zapatos junto a la puerta. En la transmisión de audio, Lucía gritó. Algo en Gabriel se hizo añicos, no se rompió. Eso implicaba debilidad, fragilidad. Lo que sucedió fue más fundamental, un cambio químico a nivel molecular.
La parte de él que creía en leyes y procedimientos y la fina capa de civilización entró en combustión y dejó atrás algo más antiguo, algo que existía antes de los tribunales y las constituciones. Un padre protegiendo a su hijo. Mario dijo en voz baja. Pon a Carmen en la línea. Dile que necesito un avión. Transporte militar. Lo más rápido que tengamos autorizado a través de todos los canales. Eso va a requerir explicaciones. Entonces explicaré. Pero ese avión estará con las ruedas arriba en 30 minutos o voy a cobrar cada favor que me deben de los últimos 22 años. No me importa si envían el jet personal del secretario de la Defensa Nacional. Voy a llegar a casa. Mario vaciló exactamente 3 segundos, sopesando la lealtad contra el protocolo. Luego alcanzó su teléfono. Voy contigo. Te necesitan aquí. Bullock puede esperar. O puede morir. Me importa un carajo cuál. Mario ya estaba empacando su equipo. Los movimientos eficientes de un hombre que había evacuado zonas calientes en medio de tiroteos. Tu familia es mi familia. No vas a hacer esto solo. Gabriel quiso discutir. Sabía que debía discutir. Pero el sonido de su hija llorando todavía se reproducía a través de su auricular, y la rabia fría en su pecho se había cristalizado en algo agudo y decidido. Hizo 3 llamadas más en rápida sucesión. Primero a Tomás Cepeda, quien contestó al primer timbre. Gabriel no explicó, solo le dio la dirección y 3 palabras: protege a mi hija. Tomás, que había servido bajo el mando de Gabriel en 3 zonas de combate y entendía el tono de una orden que reemplazaba todas las demás consideraciones, dijo solo: ETA 28 minutos. Reglas de enfrentamiento. Manténlo con vida. Todo lo demás es opcional. Segundo, a su contacto, Carmen Rosales, una mujer que había estado dirigiendo operaciones encubiertas desde antes de que Gabriel se graduara de la preparatoria. Ella fue quien lo había reclutado, quien lo había moldeado de operador de fuerzas especiales a algo más especializado, más peligroso. Necesito un avión, dijo Gabriel sin preámbulos. Gabriel, estás en medio de... Necesito un avión, Carmen. Mi hija está siendo agredida mientras hablamos. O estoy en un transporte militar en 30 minutos o estoy secuestrando el primer avión civil que encuentre. Tu elección. Carmen guardó silencio por un largo momento. Entonces dame 20 minutos. Hay un C-130 en el aeropuerto internacional de Tiflis llevando suministros a la base de Ramstein en Alemania. Lo desviaré. Tendrás que saltar a un transatlántico desde ahí. ¿Cuánto tiempo? 16 horas en total si presionamos. Tal vez 14 si puedo conseguirte un caza con reabastecimiento. Hazlo. La tercera llamada fue a Elena. Ella contestó al cuarto timbre, su voz brillante con el volumen ligeramente elevado de alguien tratando de ser escuchado sobre el ruido de fondo. Hola cariño, estoy en casa de Fer. Acabamos de abrir la segunda botella de vino y estamos debatiendo si la elección del libro del club de lectura de Isabel Pineda era secretamente sobre su divorcio. ¿Dónde está Carlos?, preguntó Gabriel. Elena hizo una pausa. ¿Qué? ¿Tu hermano? ¿Dónde está él ahora mismo? Dijo que se iba a quedar en casa esta noche, ver un partido. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Gabriel miró a Mario, quien se había movido al casillero de equipos y estaba cargando metódicamente armas en una maleta de despliegue. En el teléfono, Lucía se había quedado callada, no en silencio. Gabriel todavía podía escucharla respirar rápida y superficialmente, pero los sonidos de lucha habían cesado. No sabía si eso era mejor o peor. Necesito que vengas a casa, dijo Gabriel, manteniendo su voz nivelada. Ahora mismo. Gabriel, me estás asustando. ¿Qué pasa? Solo ven a casa, Elena. No llames antes. No envíes mensajes de texto a Carlos. Solo súbete a tu carro y maneja. ¿Es Lucía? Te explicaré cuando llegues. ¿A qué distancia estás? 20 minutos. Gabriel, dime. 20 minutos. Maneja con cuidado. Fin de la llamada. Mario había terminado de empacar. Vehículo de extracción. Rashid puede llevarnos al aeropuerto. Carmen nos está dando paso.
Gabriel echó una última mirada al monitor de la sala de interrogatorios. Volkov todavía estaba encadenado a la silla, con la cabeza gacha, probablemente preguntándose si había sido abandonado. Que se pregunte. Que piense que había sido olvidado en este agujero de concreto en el suelo. Gabriel trataría con él más tarde, o alguien más lo haría, o el ruso moriría de deshidratación en 3 días. No importaba. Lo único que importaba estaba a 12,000 kilómetros de distancia en una casa con persianas amarillas y un columpio de llanta en un jardín trasero donde una niña de 12 años con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre estaba aprendiendo que el mundo no era seguro, que los monstruos eran reales, que usaban caras familiares y se hacían llamar familia. Gabriel miró su reloj. Tomás estaría allí en 26 minutos. Elena en 18. El avión en... Miró su teléfono táctico. 16. Si Carmen hacía su magia habitual. En la transmisión de audio, escuchó la voz de Carlos nuevamente. «¿Ves, eso no fue tan malo? Podemos mantener esto como nuestro pequeño secreto. No quieres molestar a tu mamá, ¿verdad?» Gabriel desconectó el auricular. Había escuchado suficiente. Había escuchado todo lo que necesitaba escuchar. Vámonos, le dijo a Mario. Salieron del búnker en 4 minutos y en la Land Cruiser de Rashid en 6, acelerando hacia el Internacional de Tiflis en 8. Gabriel pasó el viaje haciendo más llamadas, activando redes, moviendo hilos. Contactó a un juez a quien había salvado en un incidente pasado, quien le debía una vida de favores. Se puso en contacto con un agente de la FGR que una vez había pedido ayuda a Gabriel con un caso de trata y prometió cualquier cosa a cambio. Llamó a un abogado penalista en la Ciudad de México que se especializaba en el tipo de casos que nunca iban a juicio porque la evidencia era tan abrumadora que los acusados aceptaban acuerdos solo para evitar enfrentar a un juez. Estaba construyendo algo. Una estructura hecha de leyes y testigos y testimonios blindados que se cerraría alrededor de Carlos Esquivel como una trampa para osos. Pero eso era solo la base, el marco legal que satisfaría la necesidad de procedimiento de la sociedad. Lo que Gabriel realmente estaba construyendo era una jaula, y se iba a asegurar de que Carlos Esquivel se quedara en ella por el resto de su vida en condiciones que lo harían suplicar por la misericordia de una muerte rápida. El C-130 estaba esperando en la pista cuando llegaron. Motores ya en marcha. Carmen de alguna manera había conseguido autorización a través del control de tráfico aéreo, el espacio aéreo de la OTAN y la base aérea. Gabriel no preguntó cómo. Simplemente abordó el avión con Mario y se abrochó el cinturón para la primera etapa del vuelo. Mientras el avión despegaba, virando hacia el oeste sobre el Mar Negro, Gabriel sacó su tableta y accedió a la copia de seguridad en la nube del reloj de Lucía. La grabación se había detenido hacía 23 minutos. Se obligó a escuchar todo el asunto de principio a fin. Cada palabra, cada sonido, cada momento del terror de su hija. Cuando terminó, Mario dijo en voz baja: «No tienes que hacerte eso a ti mismo». Sí, dijo Gabriel. Sí tengo. Porque necesitaba recordar. Necesitaba grabarlo en su memoria con perfecta claridad para que cuando llegara el momento, cuando estuviera cara a cara con Carlos Esquivel, cuando la rabia intentara hacerlo descuidado o rápido o misericordioso, recordara la voz de su hija y se mantuviera enfocado en el plan. Y el plan ya estaba tomando forma pieza por pieza. Una máquina compleja diseñada para un solo propósito, hacer sufrir a Carlos Esquivel de maneras que harían que las uñas faltantes de Bulov parecieran una cortada de papel. Mario sacó su propia tableta, accediendo a una base de datos segura. Estoy sacando todo lo que tenemos sobre Carlos Esquivel. Quiero ver qué más ha estado escondiendo. Gabriel asintió. Todo. Quiero saber a cada persona que ha lastimado, cada crimen que ha cometido, cada mentira que ha dicho. Quiero saber quién lo encubrió, quién lo permitió, quién se hizo de la vista gorda. Todo. Porque Gabriel Flores había pasado 2 décadas aprendiendo cómo deshacer a los hombres, cómo encontrar sus puntos de presión, sus debilidades, las cosas que los mantenían despiertos por la noche. Sabía cómo poner a sus aliados en su contra, cómo hacer desaparecer su dinero, cómo asegurarse de que cada puerta que intentaran abrir se cerrara de golpe en sus caras. Y ahora iba a usar todo ese conocimiento, toda esa experiencia, toda esa habilidad cuidadosamente perfeccionada en destruir seres humanos sobre el hombre que había lastimado a su hija.
Carlos Esquivel no tenía idea de lo que se avecinaba, pero estaba a punto de averiguarlo. Tomás Cepeda llegó a la casa de los Flores exactamente a las 11:47 de la noche, estacionando una camioneta 3 casas más abajo y acercándose a pie. Era un hombre delgado con rasgos afilados y el tipo de quietud que provenía de pasar demasiadas horas en posiciones de francotirador esperando el disparo perfecto. Su arma reglamentaria estaba en una sobaquera debajo de su chamarra y tenía una pieza de respaldo en su tobillo. Las instrucciones de Gabriel habían sido claras. Mantener a Carlos con vida. Todo lo demás era opcional. La casa era estilo colonial moderno en un fraccionamiento tranquilo de Lomas de Chapultepec. El tipo de lugar donde la gente organizaba fiestas con los vecinos. Tomás había estado aquí para una carne asada el verano pasado, había visto a Gabriel voltear hamburguesas mientras Lucía practicaba volteretas en el pasto, y Elena se reía de algo que decía su madre. Parecía tan normal, tan seguro. Se movió hacia la puerta lateral, la saltó silenciosamente y se acercó a la puerta trasera. Gabriel le había dado el código de seguridad. La casa estaba conectada con suficiente tecnología de vigilancia para poner celoso al CNI. Todo oculto. Todo alimentando a los servidores privados de Gabriel. Tomás entró por la cocina y se quedó en la oscuridad escuchando. La casa estaba demasiado tranquila. Sin sonidos de televisión, sin voces, solo el zumbido del refrigerador y un crujido distante de la casa asentándose. Se movió por la planta baja limpiando metódicamente las habitaciones con la memoria muscular de 1000 entradas a edificios. Sala vacía. Comedor vacío. Estudio vacío. Estaba a punto de revisar arriba cuando escuchó la regadera corriendo en el primer piso. Tomás subió las escaleras lentamente, colocando sus pies en los bordes donde era menos probable que las tablas crujieran. La puerta del baño estaba cerrada, el vapor se filtraba por debajo. La regadera estaba corriendo, pero fue la puerta directamente al otro lado del pasillo la que llamó su atención. La recámara de Lucía. Puerta cerrada. Una línea de luz debajo de ella. Tomás había visto la recámara de Lucía antes. Estaba llena de trofeos de fútbol y pósters de grupos pop y libros apilados en cada superficie. Una niña inteligente. Divertida. Una vez le había preguntado si alguna vez había tenido que dispararle a alguien. Y cuando él le había dado una versión saneada de la verdad, ella asintió seriamente y dijo, debe ser difícil tener que tomar esas decisiones. 12 años y entendía la complejidad moral mejor que la mayoría de los adultos. Tomás puso su mano en la perilla de la puerta. La giró lentamente. Cerrada con seguro desde el interior. Togo. Lucía, es Tomás. Tu papá me envió. Puedes abrir la puerta, mi niña. Estás a salvo ahora. Por un largo momento, nada. Luego una pequeña voz. ¿Cómo sé que eres realmente Tomás? La Navidad pasada, la fiesta de tu papá. Me pediste que te enseñara defensa personal. Te mostré cómo lanzar un golpe con la palma, y me pegaste tan fuerte que realmente vi estrellas. Tu papá se rió durante 5 minutos seguidos. Otra pausa. Luego el sonido del seguro desactivándose. La puerta se abrió unos centímetros. Lucía estaba allí con una sudadera demasiado grande y pantalón de pijama. Su cabello oscuro enredado, su cara manchada por el llanto. Pero sus ojos, los ojos de su padre, agudos, grises y evaluadores. Estamos a salvo ahora. ¿Dónde está mi papá?, preguntó ella. En camino. Estará aquí en unas horas. Tomás mantuvo su voz suave. ¿Puedo entrar? Lucía retrocedió, dejándolo entrar. Tomás hizo un rápido barrido visual de la habitación. Cama deshecha, ropa en el piso, un escritorio con una laptop abierta en algún tipo de tarea. Y en el buró, su reloj inteligente, la pequeña luz roja de grabación todavía parpadeando. Lo dejó encendido a propósito, asegurándose de que su padre escuchara todo. Niña inteligente. ¿Te lastimó?, preguntó Tomás con cuidado. La mandíbula de Lucía se tensó. Lo intentó. Lo mordí. Lo mordí lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Luego lo pateé y me encerré aquí. Tomás sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Bien? Eso es exactamente correcto.
Te defendiste. Quería hacer más, dijo Lucía. Y había algo frío en su voz, algo que le recordaba incómodamente a Gabriel. Quería lastimarlo más. Pero tenía miedo. Tener miedo es inteligente. Te mantiene viva. Tomás escuchó la regadera. Todavía corriendo. ¿Dónde está él ahora? Baño. Ha estado allí durante 20 minutos. Lo escuché vomitando. Culpa tal vez, o miedo. Carlos Esquivel tenía que saber que el reloj estaba grabando. Tenía que saber que Gabriel lo descubriría eventualmente. Pero tal vez pensó que tenía tiempo. Tal vez pensó que podía inventar una historia. Convencer a Elena de que fue un malentendido. Hacer ver a Lucía como confundida o mentirosa. La regadera se cerró. Tomás escuchó abrirse la puerta del baño. Escuchó pasos en el pasillo. Quédate aquí, le dijo Tomás a Lucía. Pon el seguro detrás de mí. Salió al pasillo justo cuando Carlos salía del baño, con una toalla alrededor de la cintura y el cabello mojado. Carlos era un hombre de aspecto blando de unos 30 y tantos años con una especie de cara hinchada que provenía de demasiado beber y demasiadas excusas. Tenía una marca de mordida en su mano derecha, roja e inflamada, todavía sangrando ligeramente. Carlos se congeló cuando vio a Tomás. ¿Quién chingados eres tú?, exigió. Tomás sonrió. No era una expresión amistosa. Soy una niñera. Elena no dijo nada sobre. Elena no me envió. Gabriel lo hizo. Todo el color desapareció de la cara de Carlos. Gabriel está fuera del país. Él es. Estaba fuera. Ahora está en un avión. Y quería asegurarse de que no fueras a ninguna parte antes de que él llegara a casa. Carlos dio un paso atrás. No sé qué te dijo Lucía, pero está confundida. Solo la estaba revisando, asegurándome de que estuviera bien, y se asustó sin razón. Ahórrate, lo interrumpió Tomás. Escuché la grabación. Todos la escuchamos. Así que, así es como va a funcionar esto. Te vas a vestir. Luego, te vas a sentar abajo y esperar. No te vas a ir. No vas a hacer ninguna llamada. No vas a hacer nada excepto existir en silencio hasta que Gabriel llegue aquí. ¿Entendido? No puedes retenerme aquí. No he hecho nada malo. La grabación dice lo contrario. También lo hace la marca de mordida en tu mano. Tomás dejó que su chamarra se abriera lo suficiente para mostrar la sobaquera. Y tengo permiso para usar cualquier fuerza que sea necesaria para mantenerte aquí. Así que ponme a prueba, por favor. Carlos miró el arma, luego la cara de Tomás, y lo que sea que vio allí tomó la decisión por él. Pasó junto a Tomás, manteniendo tanta distancia como fuera posible, y se apresuró al cuarto de visitas. Tomás tocó a la puerta de Lucía. Soy yo de nuevo. Ella la abrió inmediatamente. ¿Se está vistiendo? Y va a bajar a esperar a tu papá. Tomás vaciló. Tu mamá va a llegar a casa pronto. ¿Quieres decirle lo que pasó? ¿O quieres que yo lo haga? Lucía lo pensó. Yo le diré. Ella necesita escucharlo de mí. 20 minutos después, el carro de Elena entró en la cochera. Tomás escuchó abrirse el portón eléctrico, la escuchó entrar por la cocina. Llamó a Carlos, luego a Lucía, su voz sosteniendo un borde de preocupación. Lucía salió de su recámara y bajó las escaleras. Tomás la siguió, manteniéndose en segundo plano, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. Elena estaba parada en la sala, con las llaves del carro todavía en su mano, cuando vio a Carlos sentado en el sofá. Luego vio a Tomás. Luego vio la cara de Lucía. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena. ¿Dónde está Gabriel? Me llamó, me dijo que viniera a casa, y luego no contestó su celular. Mamá, dijo Lucía en voz baja. El tío Carlos intentó violarme. Las llaves cayeron de la mano de Elena, golpearon el piso de madera con un estruendo metálico. ¿Qué? Entró en mi cuarto. Dijo que papá no podía protegerme. Lo intentó. La voz de Lucía se quebró, pero luché. Lo mordí y cerré mi puerta con llave. Elena miró a su hermano.
Carlos estaba mirando al piso, con las manos entrelazadas entre las rodillas. La marca de la mordida era claramente visible. Carlos. La voz de Elena era muy pequeña. Dime que está equivocada. Dime que malinterpretó algo. Carlos levantó la vista y Tomás vio el momento exacto en que tomó su decisión. El momento en que eligió la mentira. La estaba revisando. Carlos dijo. Escuché un ruido. Pensé que tal vez se había caído o algo así. Toqué. Ella dijo, pásale. Y cuando abrí la puerta, gritó. No sé por qué. Creo que tal vez estaba teniendo una pesadilla. Se confundió. Mentiroso. La voz de Lucía tronó como un látigo. Tengo pruebas. Papá me dio un reloj que graba todo. Él escuchó todo. Escuchó exactamente lo que dijiste, lo que hiciste. La cara de Carlos se volvió gris. Estás mintiendo. Solo estás tratando de meterme en problemas porque estás enojada. Te dije que arreglaras tu cuarto. Callé. La voz de Elena era apenas audible. Estaba mirando a su hija, a la verdad escrita claramente en la cara de Lucía, a la marca de mordida en la mano de su hermano. Solo deja de hablar. Elena, vamos. ¿Me conoces? Sabes que yo nunca. No te conozco, dijo Elena. Y algo en su voz hizo que Tomás se tensara. Pensé que sí. Pensé que habías cambiado. Pero no te conozco en absoluto. Se volvió hacia Tomás. ¿Dónde está Gabriel? En el aire. Estará aquí más tarde. ¿Y tú eres? Tomás Cepeda. Trabajo con Gabriel. Me llamó. Me pidió que me asegurara de que Lucía estuviera a salvo y que Carlos se quedara aquí hasta que él llegara. Elena asintió lentamente procesando. Luego miró a su hermano. Necesitas irte. ¿Qué? Elena. No. Escucha. Lárgate de mi casa ahora mismo. ¿A dónde se supone que voy a ir? No me importa. Un hotel, tu carro, al infierno, a cualquier lugar menos aquí. La voz de Elena estaba temblando ahora, lágrimas corriendo por su cara. Vete antes de que llame a la policía yo misma. Tomás se aclaró la garganta. Señor. Gabriel fue bastante claro en que Carlos debía quedarse aquí. Elena se volvió hacia él y Tomás vio la rabia debajo de sus lágrimas. Entonces manténlo aquí. Amárralo. Átalo a una silla. No me importa. Pero aléjalo de mi hija. Tomás miró a Carlos. ¿La escuchaste? Vamos a esperar en la cochera. Muévete. Carlos se levantó lentamente, con las manos levantadas en un gesto apaciguador. Esto es una locura. No puedes simplemente. Tomás cruzó la sala en 3 zancadas y agarró el brazo de Carlos lo suficientemente fuerte como para hacerlo jadear. A la cochera ahora o te arrastro. Empujó a Carlos a través de la cocina y hacia la cochera, un espacio con 2 lugares para autos y herramientas montadas en las paredes. Tomás encontró una silla plegable, la abrió de golpe y señaló. Siéntate. Carlos se sentó. Parecía más pequeño ahora. Encorvado sobre sí mismo. Estás cometiendo un error. Cuando Gabriel llegue aquí, cuando escuche mi versión. Conozco a Gabriel desde hace 8 años, dijo Tomás tranquilamente. Serví bajo su mando en algunos de los peores lugares de la tierra. Lo vi tomar decisiones que salvaron cientos de vidas. Y nunca, ni una sola vez, lo he visto perder el control. Hizo una pausa. Pero tampoco he visto nunca a nadie lastimar a su familia. Así que cuando llegue aquí, será mejor que esperes que tu versión de la historia sea realmente convincente, porque el Gabriel Flores que conozco no perdona y no olvida. Y es muy bueno haciendo desaparecer problemas. Carlos tragó saliva con fuerza. Él no lo haría. Es militar. Tiene reglas. Es inteligencia militar, operaciones negras, el tipo de operaciones que no aparecen en los registros oficiales. Tomás sacó un cincho de plástico de su bolsillo. Había venido preparado y aseguró la muñeca de Carlos a los brazos de la silla.
No lo suficientemente apretado para cortar la circulación, pero lo suficientemente firme como para que escapar fuera imposible. El tipo donde las reglas son opcionales y los testigos son raros. Estás tratando de asustarme. Si estuvo de acuerdo Tomás. ¿Está funcionando? Carlos no respondió, pero la forma en que le temblaban las manos decía lo suficiente. Tomás sacó su celular y envió un mensaje a Gabriel. Paquete asegurado. Familia a salvo. Esperando tu llegada. La respuesta llegó de inmediato. Gracias. Cuando aterrice, lleva a Lucía y a Elena a otro lugar. Un hotel, la casa de una amiga, cualquier lugar menos aquí. Tomás frunció el ceño ante la pantalla. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacerle a Carlos Esquivel no es algo que necesiten presenciar. Tomás miró al hombre atado con el cincho a la silla, esa cosa suave y depredadora que había intentado lastimar a una niña de 12 años, y no sintió simpatía alguna. Entendido, escribió de vuelta. Nos vemos. El vuelo de Gabriel aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, por la mañana. Carmen había organizado un auto para encontrarlos en la pista, evitando aduanas y seguridad a través del tipo de canales que solo existían para personas que operaban en las sombras. Mario manejaba mientras Gabriel se sentaba en el asiento del copiloto, revisando y volviendo a revisar la información que se había acumulado durante el vuelo. El agente de la FGR que contactó había acelerado una verificación de antecedentes que normalmente tomaría semanas. Pintaba una imagen que hacía que a Gabriel le doliera la mandíbula de lo fuerte que la estaba apretando. Carlos Esquivel tenía 7 acusaciones de abuso repartidas en 4 estados que se remontaban a cuando tenía 15 años. Solo una había resultado en cargos, y esos habían sido retirados cuando la familia de una víctima se mudó repentinamente y se negó a testificar. Gabriel había hecho una llamada a un investigador privado que le debía un favor y en 4 horas tenía confirmación. La familia había recibido un pago de 1 millón de pesos de un fideicomiso controlado por el padre de Carlos, Humberto Esquivel. Humberto estaba muerto ahora. Infarto hace 2 años, pero su viuda, la madre de Carlos, Ramona, todavía estaba viva y viviendo en una comunidad de retiro en San Miguel de Allende. Gabriel tenía su número. La llamaría pronto. Las otras acusaciones seguían un patrón. Niñas de entre 11 y 14 años. Situaciones donde Carlos tenía acceso y autoridad. Un trabajo cuidando niños en Veracruz. Una posición de voluntario en un centro juvenil en Jalapa. Una temporada como entrenador en un campamento de verano en Boca del Río. Cada vez había habido una acusación, cada vez el dinero o la presión lo habían hecho desaparecer. Y cada vez Carlos se había mudado a una nueva ciudad, cambiado su enfoque ligeramente, se había vuelto más cuidadoso. Hasta Lucía, hasta que se había sentido cómodo, se había vuelto arrogante, se había vuelto lo suficientemente descuidado como para agredir a una niña en una casa llena de equipos de vigilancia, vigilada por un padre que se ganaba la vida encontrando personas que no querían ser encontradas. Mario entró en la calle del fraccionamiento a las 10:03 de la mañana. La camioneta de Tomás todavía estaba estacionada calle abajo. La casa parecía normal, pacífica, solo otra residencia en una tranquila mañana. Gabriel bajó del auto y caminó hacia la puerta principal. Se abrió antes de que pudiera tocar. Tomás estaba allí, con expresión sombría. No están aquí, dijo inmediatamente. Las llevé a un hotel en Santa Fe como pediste. Lucía está agitada, pero bien. ¿Elena está? Hizo una pausa. Procesando. Carlos está en la cochera. Asegurado. No ha dicho mucho. Gabriel asintió. Gracias. Deberías irte ahora. Gabriel. Tomás. Aprecio todo lo que has hecho, pero lo que sucede a continuación. No quieres ser parte de ello. Tomás lo miró por un largo momento. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. Imágenes de seguridad de anoche. Todo ya respaldado en 3 servidores separados, incluido uno en el extranjero. Con marca de tiempo, autenticado, legalmente admisible. Carlos está acabado, incluso si de alguna manera consigue un abogado que pueda enredar el sistema. Esto es blindado. Gabriel tomó la memoria USB. Eres un buen amigo. Tú también.
Por eso te digo, piensa en lo que vas a hacer. Piensa en si puedes volver de ello. Ya lo he pensado, dijo Gabriel en voz baja. Durante todo el vuelo. Y la respuesta es sí. Puedo volver de ello porque la alternativa es dejarlo caminar libre, dejarlo sonreír y mentir y mudarse a otra ciudad y encontrar a otro niño para lastimar. Y no puedo vivir con eso. Tomás asintió lentamente. Luego le dio una palmada a Gabriel en el hombro y caminó hacia su camioneta. Mario se acercó detrás de Gabriel. ¿Quieres que me quede? No. Esto es algo que necesito hacer solo. Gabriel, no voy a matarlo. Mario, no estoy tan perdido. Gabriel miró a su miembro del equipo, su amigo. Pero voy a asegurarme de que pague por lo que hizo y el tipo de pago que tengo en mente, ¿no quieres que esté documentado cerca de ti? Mario estudió su rostro. Luego metió la mano en su chamarra y sacó un pequeño estuche negro. Si cambias de opinión sobre esa primera parte, estas son irrastreables. Sin números de serie, sin balística en el archivo. Tírala en un canal del Estado de México después y desaparece. Gabriel tomó el estuche, sintió el peso del arma dentro. No la usaría. Probablemente no, pero tener la opción. Gracias. Llámame cuando esté hecho. Ayudaré con la limpieza si lo necesitas. Mario regresó al auto y se alejó. Gabriel se quedó en su entrada por un momento, respirando el aire de la mañana, escuchando a los pájaros cantar en los árboles. Todo era tan normal, tan mundano. El mundo seguía girando, indiferente a la violencia que acechaba bajo su superficie. ¿Entró? La casa olía a café y al aromatizante de lavanda que le gustaba a Elena. Gabriel caminó por habitaciones por las que había caminado 1000 veces, viéndolas de manera diferente ahora. El sofá donde Carlos se había sentado y mentido. Las escaleras que Lucía había subido para escapar a su recámara. El baño donde Carlos había tratado de lavar su culpa. Gabriel continuó hacia la cochera. Carlos estaba exactamente donde Tomás lo había dejado, atado con cinchos a una silla plegable, luciendo arrugado y agotado. Sus ojos se abrieron cuando Gabriel entró y trató de ponerse de pie, olvidándose de las restricciones. Gabriel, gracias a Dios. Escucha, ha habido un gran malentendido. Gabriel cruzó la cochera y golpeó a Carlos con el revés de la mano en la cara con fuerza suficiente para romperle la cabeza hacia un lado. La silla de Carlos se volcó, se estrelló contra el piso de concreto. Gabriel la enderezó casualmente, luego acercó un banco de trabajo y se sentó, poniéndose cómodo. Permíteme ser muy claro sobre algo, dijo Gabriel. Su voz tranquila y conversacional. Escuché todo el asunto. Cada palabra, cada sonido. Lo tengo grabado, respaldado en múltiples servidores, listo para ser entregado a la policía. Así que, cuando abras la boca, lo único que debería salir es la verdad. ¿Entiendes? El labio de Carlos estaba sangrando. Asintió frenéticamente. Bien. Ahora, voy a hacerte algunas preguntas, y vas a responderlas honestamente. Si creo que estás mintiendo, voy a lastimarte. No matarte. Le prometí a mi equipo que no haría eso. Y cumplo mis promesas. Pero conozco 17 formas diferentes de causar un dolor insoportable sin dejar daño permanente. Y estoy dispuesto a demostrar todas ellas. Gabriel, por favor. ¿Cuántas?, preguntó Gabriel. ¿A cuántos niños has agredido? La boca de Carlos se abrió y se cerró. Yo no. Gabriel se puso de pie, agarró la mano derecha de Carlos, la que tenía la marca de mordida, y apretó. Carlos gritó. ¿Cuántas? No lo sé. No llevo la cuenta. ¿Más de 10? Una vacilación. Luego un asentimiento. ¿Más de 20? Otro asentimiento. Gabriel sintió que la rabia fría se cristalizaba en algo agudo y decidido. Y mi hija iba a ser una más. Solo otra víctima en una larga lista de niños que lastimaste. Estoy enfermo, jadeó Carlos. Necesito ayuda. Lo sé. Iré a terapia. Iré a un programa. Has tenido oportunidades de ayuda. Múltiples oportunidades. Tus padres pagaron terapia cuando tenías 17 años.
Pagaron clínicas de rehabilitación, todo. Y cada vez convenciste a alguien de que estabas mejor, de que habías cambiado, de que era seguro dejarte cerca de niños otra vez. Gabriel soltó la mano de Carlos. Así que no tienes otra oportunidad. No puedes sonreír y mentir y meterte en otra familia. ¿Qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que nunca lastimes a otro niño. ¿Nunca? Gabriel sacó su celular. Primero, voy a llamar a la policía. Darles la grabación, la evidencia, todo lo que necesitan. Vas a ser arrestado, acusado, procesado. Con tu historial y la evidencia que tengo, estás viendo de 20 a 30 años mínimo en el reclusorio. La cara de Carlos se arrugó de alivio. Está bien. Está bien. Cooperaré. Me declararé culpable. Pero esa es solo la consecuencia legal. Eso es lo que la sociedad exige. Lo que yo exijo es algo más. Gabriel se desplazó por sus contactos. Verás, durante mi vuelo, hice una investigación, encontré los nombres de cada niño que has lastimado, contacté a sus familias, y les he dado a todos algo que han necesitado durante años, la verdad. Prueba documentada de lo que hiciste. Varias de ellas están presentando demandas. Van a tomar cada peso que tienes, cada propiedad, cada herencia. Saldrás de la prisión con nada más que la ropa que llevas puesta. No tengo dinero. Pero tu madre sí. Y ya he contactado a su abogado. Le expliqué que si ella trata de ayudarte financieramente de alguna manera, si trata de pagar la fianza o contratar abogados o pagar tus gastos en el penal, me aseguraré de que cada medio de comunicación en San Miguel de Allende sepa exactamente que es su hijo y que permitió ella. Su comunidad de retiro lo sabrá. Su iglesia lo sabrá. Cada amiga que ha hecho en los últimos 20 años sabrá que pasó décadas encubriendo a un depredador de niños. Carlos estaba llorando ahora. Sollozos feos que sacudían todo su cuerpo. No puedes hacerle eso a ella. Es una anciana. Ella te protegió. Pagó a tus víctimas. Te movió de un lugar a otro para que pudieras seguir cazando. Así que sí, ella también tiene que enfrentar consecuencias. Gabriel se puso de pie. Pero aquí es donde se pone interesante. También me he puesto en contacto con algunos amigos, personas con las que he trabajado a lo largo de los años, custodios en varias prisiones federales, y me he asegurado de que sepan exactamente lo que eres y exactamente lo que hiciste. Me he asegurado de que cuando llegues a cualquier penal al que te envíen, los otros reclusos también lo sepan. La cara de Carlos se puso blanca. No, Gabriel, por favor. Estarás en población general. Sin protección, sin segregación. Solo tú y cientos de hombres que tienen hijas, que tienen hermanas, que tienen opiniones muy fuertes sobre las personas que lastiman a los niños. Gabriel se inclinó cerca. Vivirás con miedo cada día, preguntándote cuando alguien va a deslizar un cepillo de dientes afilado entre tus costillas en las regaderas, preguntándote si tu comida está envenenada, preguntándote si despertarás. Eres un monstruo, susurró Carlos. No, dijo Gabriel suavemente. Soy un padre e intentaste lastimar a mi hija. Esto es misericordia, Carlos, porque lo que quiero hacerte, lo que cada instinto que tengo me grita que haga terminaría contigo en pedazos esparcidos por 6 municipios diferentes. Esta prisión, bancarrota, aislamiento, miedo. Este soy yo siendo civilizado. Sacó la memoria USB que Tomás le había dado y la sostuvo en alto. Todo está aquí. La grabación, los vídeos, el patrón de tus agresiones. Voy a llamar a la FGR ahora. Estarán aquí en 20 minutos. Vas a confesar. Vas a declararte culpable. Y vas a hacerlo sabiendo que incluso si de alguna manera sales en 20 años, todavía estaré observando, todavía esperando. Y si alguna vez te acercas a otro niño, me olvidaré de ser civilizado. ¿Entiendes? Carlos asintió, roto, derrotado. Gabriel hizo la llamada. La FGR llegó en 18 minutos. 2 agentes con trajes oscuros que habían sido informados por Carmen. Tomaron la custodia de Carlos, le leyeron sus derechos y lo transportaron para su procesamiento. Gabriel les dio la memoria USB, los guió a través de la evidencia, proporcionó información de contacto de las familias que habían acordado testificar.
Para el mediodía, Carlos Esquivel estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que lo mantendrían encerrado durante décadas. Gabriel se paró en su entrada y vio desaparecer los vehículos de la FGR a la vuelta de la esquina. Mario apareció a su lado, habiendo regresado sin que se lo pidieran. ¿Está hecho?, preguntó Mario. Está hecho. ¿Cómo te sientes? Gabriel lo pensó. No se sentía victorioso. No se sentía satisfecho. Lo que sentía era vacío, agotado, como si hubiera corrido un maratón y cruzado la línea de meta solo para no encontrar nada allí. Siento que he fallado, dijo finalmente. Debería haberlo visto antes. Debería haber estado aquí en lugar de a 12,000 kilómetros de distancia persiguiendo criminales de guerra mientras mi hija... Alto. La voz de Mario era firme. Le diste a tu hija una forma de pedir ayuda. Respondiste en el instante en que supiste. Estuviste aquí tan rápido como fue humanamente posible. Hiciste todo bien. No se siente así. Nunca se siente así. Pero esa niña está a salvo ahora gracias a ti. Porque le enseñaste a defenderse. Porque le diste herramientas para protegerse. Porque construiste una vida donde ella sabía que podía confiar en ti. Mario hizo una pausa. Eso no es un fracaso, Gabriel. Así es como se ve ser un buen padre. Gabriel quería creer eso. No estaba seguro de poder, pero asintió de todos modos. Su celular vibró. Un mensaje de WhatsApp de Elena. ¿Podemos volver a casa? Él escribió de vuelta, sí, es seguro ahora. 20 minutos después, un taxi entró en la cochera. Elena bajó primero, luciendo frágil e incierta. Luego Lucía, quien corrió hacia Gabriel y envolvió sus brazos alrededor de él tan fuerte que apenas podía respirar. Regresaste, susurró contra su pecho. Estabas tan lejos, pero regresaste. Siempre, dijo Gabriel, sosteniendo a su hija cerca, sintiendo su latido contra el suyo. No importa dónde esté, no importa lo que esté haciendo, tú llamas y yo vengo cada vez. Sin excepciones. Lucía se apartó lo suficiente para mirarlo con esos ojos grises que coincidían con los suyos. ¿Se ha ido? ¿Realmente se ha ido? Se ha ido y nunca volverá. Bien. Ella enterró su cara en su pecho otra vez. Tenía miedo, pero recordé lo que Tomás me enseñó y luché. Estoy tan orgulloso de ti. Gabriel lo dijo y lo sentía con todo su ser. Fuiste valiente, inteligente y fuerte. Eres más fuerte de lo que sabes. Elena se acercó lentamente, con los ojos rojos de llorar. Gabriel, yo. Lo siento mucho. Debería haber escuchado cuando estabas preocupado por él. Debería haber confiado en tus instintos. No, dijo Gabriel suavemente. Esto no es tu culpa. Carlos engañó a mucha gente durante mucho tiempo. Era bueno en eso. Solo seguía pensando que había cambiado. Que la familia se suponía que significaba algo. Lo hace, interrumpió Gabriel. Por eso él va a prisión. Por eso me aseguré de que nunca volverá a ser libre. Porque la familia protege a la familia, y mi familia son tú y Lucía. No él. Nunca él. Elena asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía extendió la mano y tomó la de su madre, y los tres se quedaron allí en la entrada, abrazándose, dañados, pero intactos. Mario se aclaró la garganta desde donde había estado parado junto a su auto. Me voy a ir, pero si necesitan algo. Gracias, dijo Gabriel. Por todo. Mario asintió y se alejó. Gabriel llevó a su familia adentro, a la casa que necesitaría ser limpiada de la presencia de Carlos, fregada del recuerdo de lo que casi había sucedido. Pero eso vendría después. Por ahora, se sentaron juntos en la sala. Y Gabriel dejó que Lucía le contara todo con sus propias palabras, en su propio tiempo. Y cuando terminó, cuando hubo dicho todo lo que necesitaba decir, Gabriel le hizo una promesa. Voy a pedir una licencia. 2 meses, tal vez 3. Voy a estar aquí todos los días. Hasta que te sientas segura de nuevo. Y luego voy a solicitar un traslado. No más asignaciones en el extranjero. No más estar lejos. De ahora en adelante,
trabajo desde la Ciudad de México y vengo a casa todas las noches. Lucía lo miró con algo parecido al asombro. ¿Harías eso? ¿Renunciar a tu trabajo? No estoy renunciando. Solo cambiándolo. Y sí, hago eso. Haría cualquier cosa por ti. La acercó. Eres mi hija. Eres lo más importante en mi vida. Todo lo demás es solo ruido. Elena estaba llorando de nuevo, pero estas eran lágrimas diferentes. Alivio, gratitud, amor. Se apoyó en el hombro de Gabriel, y él envolvió un brazo alrededor de ella, sosteniendo tanto a su esposa como a su hija, anclándolas en la certeza de que él siempre, siempre las protegería. Afuera, el sol brillaba. Los pájaros cantaban. El mundo continuaba su giro indiferente. Pero dentro de la casa Flores, algo había cambiado. Algo se había roto y ahora estaba siendo reparado lenta y cuidadosamente. Y Gabriel Flores, que había pasado 22 años aprendiendo cómo deshacer a los hombres, estaba aprendiendo algo nuevo, cómo volver a unir a su familia. Tomaría tiempo. Tomaría paciencia. Tomaría todo lo que tenía, pero él había hecho cosas más difíciles. ¿Y esto? Esto valía la pena. Esto lo era todo. 6 semanas después, Gabriel se sentó en una pequeña oficina en la sede del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, en la Ciudad de México, al otro lado del escritorio de Carmen Rosales. Ella había envejecido desde que él la conoció por primera vez, las líneas profundizándose alrededor de sus ojos. Pero su mirada seguía siendo aguda, todavía evaluadora. Tu solicitud de traslado llegó, dijo ella, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Solo operaciones domésticas, con base aquí en la capital. Estarás dirigiendo una nueva unidad enfocada en la trata de personas y la explotación infantil. Es menos glamoroso que perseguir traficantes de armas, pero... Es perfecto. Gabriel interrumpió. Carmen sonrió levemente. Pensé que dirías eso. Empiezas en 2 semanas. Hizo una pausa. ¿Cómo está Lucía? Mejor. Está viendo a un terapeuta. Uno bueno. Ex-FGR, se especializa en trauma. Y ha vuelto a los entrenamientos de fútbol, lo que el terapeuta dice que es una buena señal. Gabriel vaciló. Todavía tiene pesadillas a veces. Todavía cierra su puerta con llave por la noche, pero está luchando a través de ello. Ella saca eso de ti, tal vez. O tal vez es simplemente más fuerte que cualquiera de nosotros. Gabriel miró la carpeta. ¿Qué pasó con Carlos? Lo último que escuché, estaba en custodia federal. Se declaró culpable de todos los cargos. Recibió 35 años sin libertad condicional. Ha sido transferido al penal del Altiplano. La expresión de Carmen era cuidadosamente neutral. Entiendo que hubo un incidente su primera semana. Alguien lo puso en la enfermería. Costillas rotas, pulmón colapsado. Ahora está en un área de seguridad especial. Gabriel absorbió esta información sin expresión. Había hecho llamadas, activado redes, asegurado que la recepción de Carlos en prisión fuera memorable. ¿Y las demandas? 6 familias presentaron demandas civiles. Su madre trató de establecer un fondo de defensa, pero de alguna manera esa información se filtró al boletín de su comunidad en San Miguel. Ha sido rechazada silenciosamente. No cambió dinero de manos. Carmen se reclinó en su silla. Eres minucioso. Te concederé eso. Tuve buenos maestros. Sí, los tuviste. Ella lo estudió. La pregunta es, ¿te arrepientes? De algo de eso. Gabriel pensó en Lucía, quien lo había abrazado esa mañana antes de la escuela y le dijo que lo amaba. Pensó en Elena, quien había comenzado a sonreír de nuevo, tentativamente pero genuinamente. Pensó en la familia que casi había perdido y había luchado por mantener. No dijo. No me arrepiento. Lo haría todo de nuevo, incluso las partes que cruzan líneas. Especialmente esas partes, porque esas son las partes que importaban. Carmen asintió lentamente. Por lo que vale, yo habría hecho lo mismo. Demonios, he hecho cosas peores por menos. Se puso de pie, extendiendo su mano.
Bienvenido a tu nueva asignación. Trata de no hacer desaparecer a demasiada gente. Gabriel estrechó su mano. Haré mi mejor esfuerzo. Salió de las oficinas y manejó a casa a través del tráfico de la ciudad, pasando por los puntos de referencia familiares de su vida, el supermercado donde él y Elena compraban, el parque donde le enseñó a Lucía a andar en bicicleta, la escuela donde ella aprendía y crecía y construía un futuro. Cuando entró en su cochera, Lucía estaba esperando en el pórtico, con un balón de fútbol a sus pies. Había estado practicando. Podía ver que su técnica era mejor, su confianza regresando. Hola, mi niña llamó. ¿Quieres hacer algunos ejercicios? Solo si prometes no ser suave conmigo. Ella respondió, sonriendo. Gabriel le devolvió la sonrisa. Trato hecho. Pasaron la siguiente hora en el jardín, él jugando de portero mientras ella practicaba tiros. Ambos riendo y retándose de la forma en que solían hacerlo antes de que todo cambiara. Y tal vez las cosas nunca volverían a ser exactamente como eran antes. Tal vez siempre habría sombras, siempre habría momentos de miedo y duda. Pero estaban aquí. Estaban juntos. Estaban luchando a través de ello. Y eso, decidió Gabriel, era suficiente. Más tarde esa noche después de la cena, después de que Lucía se hubiera ido arriba a hacer la tarea, Elena se sentó junto a Gabriel en el sofá y tomó su mano. He estado pensando, dijo ella, sobre nosotros, sobre lo que pasó, y sobre lo que hiciste. Gabriel se tensó, esperando. Sé que hiciste cosas que probablemente eran ilegales, continuó Elena. Sé que usaste tus conexiones, tus habilidades, todo lo que has aprendido en 22 años de operaciones encubiertas. Y sé que probablemente no se supone que esté bien con eso. Pero... instó Gabriel. Pero él lastimó a nuestra hija. Y te aseguraste de que nunca pudiera lastimar a la hija de nadie más. Así que sí, estoy bien con eso. Estoy más que bien con eso. Ella apretó su mano. Protegiste a nuestra familia. Eso es todo lo que importa. Gabriel la acercó, sosteniéndola en la creciente oscuridad de su sala. Siento no haber estado aquí cuando sucedió. Estuviste aquí en el momento en que pudiste estar. Eso es lo que cuenta. Elena lo miró. Y ahora te quedas. Estás renunciando a asignaciones, cambiando tu carrera, todo. Por nosotros. Por nosotros estuvo de acuerdo Gabriel. Porque no hay nada más importante. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando la música de Lucía sonando débilmente desde arriba. Los sonidos normales de una casa normal en una noche normal. Pero Gabriel sabía la verdad. No existía tal cosa como normal. Solo existía el trabajo constante de proteger a las personas que amabas, de interponerte entre ellas y un mundo que podía ser cruel, aleatorio y vicioso. Había pasado 22 años aprendiendo a luchar contra ese mundo, cómo hacerlo doblegarse a su voluntad a través de la fuerza, la habilidad y la eficiencia despiadada. Ahora estaba usando esas mismas habilidades para algo mejor, algo que importaba más que cualquier misión u operación jamás podría. Estaba protegiendo a su familia y nunca se detendría. Porque Gabriel Flores había hecho desaparecer personas para ganarse la vida. Pero la persona que había hecho desaparecer más completamente fue Carlos Esquivel, y eso fue justicia. 5 años después, Lucía Flores estaba en el gimnasio de su preparatoria, viendo a sus compañeras de equipo celebrar su victoria en el campeonato estatal. Tenía 17 años ahora, más alta, más fuerte, con los ojos grises de su padre y la determinación de su madre. El trauma de lo que había sucedido cuando tenía 12 años se había desvanecido. No desaparecido, nunca desaparecido, pero se había desvanecido en algo manejable, algo que la hacía cautelosa, pero no rota. Había pasado los años desde entonces trabajando con un terapeuta, aprendiendo defensa personal del tío Tomás, que no era realmente un tío, pero bien podría haberlo sido, y canalizando su ira en cosas productivas como el fútbol y el apoyo a sobrevivientes de abuso. Su padre estaba en las gradas, animando más fuerte que nadie, Mario a su lado. Gabriel había cumplido su promesa. Se había transferido a operaciones domésticas, había trabajado en casos que desmantelaron redes de trata y pusieron a depredadores tras las rejas. Llegaba a casa todas las noches. Estaba allí para cada partido, cada evento escolar, cada logro.
Y Lucía sabía, de una manera que la mayoría de los jóvenes de 17 años no sabían, exactamente lo que su padre había hecho para protegerla. Le había preguntado al respecto cuando cumplió 16, exigió la verdad, y él se la había dado sin pestañear. Le contó sobre las llamadas, las redes, la forma en que se aseguró de que la vida de Carlos en prisión fuera miserable y breve. Carlos había muerto a los 3 años de su condena. Asesinado en una riña en el patio del penal que fue dictaminada como defensa propia por el recluso que lo había apuñalado 17 veces. Gabriel no lo había organizado, no lo había necesitado. Simplemente se aseguró de que los crímenes de Carlos fueran bien conocidos, y la prisión se había encargado del resto. La mayoría de las hijas se habrían horrorizado. Lucía simplemente había sentido y dicho, bien. Porque había aprendido algo de su padre. Que algunas personas merecían misericordia y otras no, y conocer la diferencia era lo que te hacía fuerte. También había aprendido que tener a alguien que cruzaría cualquier línea, rompería cualquier regla, quemaría el mundo para mantenerte a salvo, eso valía más que cualquier cosa. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Lucía atrapó la mirada de su padre al otro lado del gimnasio. Gabriel sonrió orgulloso y feroz, y Lucía le devolvió la sonrisa. Iba a la universidad en otoño, estudiando derecho penal, siguiendo los pasos de su padre a su manera. Y en algún lugar de lo que viniera después, Carlos Esquivel estaba aprendiendo lo que significaba estar en el extremo receptor de la justicia entregada por un hombre que nunca olvidaba y nunca perdonaba. Lucía pensó que eso era exactamente correcto. Algunos lo llamaban venganza. Ella lo llamaba protección. Y estaba bien con eso. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.